Hace unas semanas estudiamos la parábola del fariseo y el publicano. ¿Se acuerdan, hermanos? Sí. Y una de las características del fariseo es que él se sentía justo y él menospreciaba a los otros. Creía que era diferente a los demás, creía que él no pecaba cuando todos los hombres somos exactamente iguales delante de Dios. Él oraba y le decía a Dios: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y dijimos que nosotros debíamos tener cuidado porque en nuestra carne, en nuestra naturaleza caída, pecaminosa, hay un fariseo escondido, ¿verdad? Queriendo salir, queriendo sentirse justo también delante de Dios. La oración de muchos cristianos pudiera ser así: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los católicos, borrachos, fornicarios, pero sobre todo idólatras, ¿verdad? Ahora, yo no estoy diciendo que los católicos no sean idólatras. Ya hemos tenido bastantes estudios donde ha quedado claro que sí. Lo que estoy diciendo es que, como ya vimos en un estudio anterior, tú también eres idólatra. No es necesario postrarse o creer que algo o alguien sea Dios para estar cometiendo el pecado de idolatría. En un estudio pasado tuvimos acerca de la avaricia, ¿se acuerdan? Y dice Colosenses Pablo que la avaricia es idolatría. Y esto no significa que el dinero sea una imagen o que se postre uno delante del dinero. Lo que significa es que hay personas que aman más el dinero que a Dios, poniéndolo en el lugar que Dios debe tener en nuestras vidas, que es el primer lugar. Dijimos que la idolatría no es tan solo tener una imagen y postrarse delante de ella, sino cualquier cosa, pensamiento o persona que desplace a Dios del primer lugar que debe tener en tu vida. Cualquier cosa, cualquier pensamiento o cualquier persona. Y contra esto, hermanos, estamos luchando constantemente todos, por cuanto todos tenemos aún cuerpos de carne con tendencias inclinadas hacia hacer lo malo, incluida la idolatría. El fariseo dice: ¿estás loco? Yo no soy un idólatra. El publicano dice: es cierto, no he amado a Dios como lo debo amar, con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Ahora, esto no significa que como nosotros somos idólatras también, o tenemos esa tendencia a idolatrar ciertas cosas y constantemente estamos luchando contra ello, no significa que ya no le vamos a predicar a los católicos, sobre todo ahorita que viene el 12 de diciembre. No. Pero predícales entendiendo que tú estabas igual que ellos y que aún ahora sigues luchando contra la idolatría que está en tus miembros. Búsquenme Marcos, hermanos, capítulo 4, versículo 18 y 19. Marcos 4, del 18 y 19. Bueno, aquí Jesús les está hablando una parábola, hermanos. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una historia que Él les cuenta de algo que ellos conocían muy bien, para enseñarles algo que ellos no conocían, algo que ellos no entendían. En este caso, Jesús va a usar la historia de un sembrador, cosa que para ellos era muy común, estas escenas que Jesús iba a ilustrar, para hacerles ver las distintas
reacciones que tiene las personas cuando se les predica el evangelio. Jesús explica que la semilla representa aquí la palabra de Dios, es la semilla, y los 4 terrenos que vamos a ver en la parábola representan distintos corazones que reciben o que escucharon o que estuvieron expuestos a esa palabra. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el tema de la idolatría? Ahorita lo vamos a ver, hermanos. Primero, Jesús habla de una semilla que cae junto al camino. Dice, el sembrador salió a sembrar. Dice el versículo 4. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Eso era algo muy común, era algo muy normal, que el sembrador saliera a sembrar, aventaba la semilla, y unas semillas caían en lo que venía siendo el camino, las veredas, lugar que estaba duro, por donde todos pasaban, pisado, y quedaba la semilla expuesta. Nuestro Señor Jesucristo explica y dice, viene un pájaro, se la lleva, se la come. Pregunta, ¿por qué se la comió? Porque estaba afuera, hermano, estaba expuesta. Si la semilla hubiera entrado a la tierra, pues el pájaro no se la podía comer, pero estaba afuera y el pájaro fácilmente vino y se la comió. Ahora, el versículo 15, Jesús explica qué significa esto a sus discípulos y dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Ahora, en primer lugar, hermanos, se está hablando de aquellos a quienes se les predica el evangelio por primera vez. ¿Cuál es la reacción más común? Que como sus corazones están endurecidos, la palabra o la semilla que les dimos queda arriba de su corazón endurecido de piedra, viene Satanás y se lleva la palabra. Por eso ustedes se van a dar cuenta que si predican el evangelio, la reacción más común, ¿cuál es, hermanos? Que la gente no cree. ¿Por qué no creyó? Porque sus corazones están endurecidos. ¿Qué pasó con la palabra que les di? Vino el diablo y se la llevó. Ahora, al mismo tiempo, esta es una verdad, hermanos, que aplica para aquellos que ya conocen. Ustedes ya conocen, hermano, no es la primera vez que les voy a predicar el evangelio. Sin embargo, muchos de ustedes la siguiente semana, hermanos, incluso pudiera ser mañana, ya no se acuerdan de qué se predicó. ¿Y de qué se trató el culto? Ah, caray, pues no me acuerdo. Estuvo bien bonito, pero déjame ver. Mateo, Marcos. No me acuerdo. Y si les pregunto en una semana, pues menos. ¿Qué pasó, hermanos? Algunos dicen, es que yo tengo muy mala memoria. No es que tengas mala memoria. Lo que pasa es que tienes el corazón endurecido. Se ha ido endureciendo por causa del pecado. Vienes y escuchas, pero escuchas pesadamente. No estás poniendo la atención que debes poner. Y como tu corazón está medio tiesón, la semilla queda arriba. El diablo viene y se lleva la palabra. ¿De qué hablaron? No me acuerdo ya, pero... Y luego dice la gente, pero la palabra no vuelve vacía. Pues si ya se la llevó el diablo, hermanos. Y alguien puede decir, no, el Señor te reprenda, pues, pero el Señor es el que está diciendo que el diablo se la lleva. Ahora, la segunda semilla, hermanos, en la segunda reacción, está en el versículo 5. Dice, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra.
pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Esta semilla, hermanos, a primera vista parecía que sí había pegado, y a veces nos pasa eso cuando predicamos el evangelio. La primera reacción, ya dijimos cuál es, que la gente no cree, está endurecida y el diablo se lleva la palabra. No hay ningún cambio en sus vidas, hay rechazo constante y predicamos y la gente no quiere y no quiere y no quiere. Pero algunas veces, hermanos, hay algunas personas a quien les predicamos y parece que sí pegó, parece que ese sí creyó, parece que ese sí entendió, pero pasa un poco de tiempo y resulta que no. ¿Por qué? Dice el versículo 16: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, fíjense, cuando les predican, al momento la reciben ¿cómo? Al momento la reciben con gozo. Y tú dijiste, gloria a Dios, este sí creyó, por fin. Bueno, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Les predicas, hacen una oración de fe, a lo mejor hasta se bautizaron, a lo mejor hasta se empezaron a congregar, y tú dijiste gloria a Dios hasta que se convierte uno, y resulta que después ya no fue. ¿Por qué no fue? Porque recibió la palabra con gozo, pero no tenía raíz. Son creyentes de corta duración, y cuando viene la tribulación y cuando viene la persecución, cuando empiezan a pasarles cosas, pruebas, cuando el diablo los empieza a atacar, cuando el mundo se les empieza a venir encima, dicen, patitas, ¿para qué las quiero? ¿Pensaron estas personas que creyendo en el evangelio todo iba a ser miel sobre hojuelas? No, los engañaron. Ahora, no solo nos vamos a referir a aquellos que escucharon por primera vez y que hicieron la oración y que se bautizaron y que se empezaron a congregar y después se apartaron, sino que también hablamos de aquellos que ya están metidos en la congregación, que vienen y escuchan la palabra y al momento la reciben, ¿cómo creen? Con gozo. Y hay muchos cultos donde me ha tocado estar, que la gente grita y gloria a Dios, y amén, y aleluya, y aplauden, y al último, ¿quién quiere pasar al altar? Y pasan, y lloran, y dices, órale, esta palabra así pegó. Pero en 2-3 días, ¿cómo está esa gente? Igual. Y necesitan ir al culto otra vez, porque lo que reciben es pura motivación nada más. Se inflan, se emocionan un rato y van a durar felices y glorificando a Dios y dándoles gracias el tiempo que les dure esa emoción. Y cuando esa emoción se le para enfrente un momento adverso, una prueba, persecución, burlas, esa gente se vuelve a apagar. Y el gozo que tenían el domingo o el día que hayan ido a escuchar la palabra, 1, 2 o 3 días después, ya no está. ¿Por qué, hermanos? Porque no tienen raíz. No tienen raíz. Dice Colosenses 2:7, no lo buscan, hermanos, que debemos estar arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Gracias, Señor, y al otro día, y gracias, Señor, y gracias, Señor, edificados, arraigados, cimentados. Colosenses 1:23 dice, si en verdad
permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Tenemos que estar firmes, hermanos, arraigados, firmes. Ahora, si otra tierra, otro tipo de terreno, la semilla que cayó entre cardos y espinos. Es un sembrador que sale a sembrar, está arrojando la semilla, una cae junto al camino, vienen los pájaros, se lo llevan. Esa es la primera reacción, rechazo. ¿Por qué? Por un corazón endurecido, y la palabra que se les predicó se la lleva el diablo. La segunda es un terreno entre pedregales donde cae la palabra, la semilla, parece que pegó, pero después resulta que no pegó. ¿Por qué? Porque no tenía raíz. Ahora, ¿por qué es importante analizar este tipo de terrenos? Porque una u otra cosa puede ser la que te está pasando a ti. Y la tercera es una semilla que cae entre cardos y espinos, dice el versículo 7. Ahí sigo en Marcos 4. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Fíjense, hermanos, aquí hubo algo, en este caso, que creció y ahogó la semilla. Hubo algo que creció y ahogó la palabra. Hubo algo que hizo que se detuviera el crecimiento que debía haber en esa persona. Ahora fíjense bien. A simple vista, hermanos, pareciera que el segundo terreno, pedregales, y el tercer terreno, donde había cardos y espinos, eran mejores que el terreno duro donde se llevó Satanás o el pájaro la semilla. ¿Verdad que sí? Pareciera que el segundo y el tercero fueron mejores. ¿Por qué? Porque en el segundo y en el tercero algo comenzó a crecer, pero a final de cuentas, hermanos, en el segundo y en el tercero, al igual que en el primer terreno, no creció nada. No hubo fruto. Si tú eres de los que rechazaron el evangelio, no hubo fruto, vas camino al infierno. Si tú eres de los que aceptaron con gozo, pero después se quedó en el camino 5, 10 años, 15, 20, no sé, pero no llegaste a la meta, también te vas a ir al infierno. No diste fruto, no era una fe verdadera. Si eres de los que cayó entre cardos y espinos y creció y aparentemente tenía un buen tamaño la planta, pero al final de cuentas no dio fruto, como quiera, no vas a ser salvo. Ahora, la parábola entonces nos enseña solo dos resultados, hermanos. O das fruto en la última tierra, o no das fruto en las primeras tres. ¿Qué fue lo que le pasó a los de los espinos? Y aquí hay que tener cuidado, hermanos, que no sea lo que les pase a ustedes. Versículo 18. Y este era el verso que íbamos a leer. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. No hubo el resultado, no hubo fruto. ¿Por qué? Porque estas cosas entraron y ahogaron la palabra. Ahora fíjense bien, hermanos. Yo no sé si ustedes se den cuenta, pero hay un ataque constante a fin de que la semilla no dé fruto. ¿Sí se dan cuenta? Si no es que el diablo vino y se la llevó, es que la persecución y la tribulación contra esa persona lo hizo caer, y si no,
fueron los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas. El diablo los engañó, o se llevó la semilla, o los hizo caer, pero estamos bajo un constante ataque. Y el propósito es para que no des fruto. El diablo quiere que tú no des fruto. Que vengas a la iglesia no le importa. Que leas la Biblia no le importa, que te la sepas de memoria. Que oigas alabanzas, que veas puras películas cristianas, no le importa. Él quiere que no des fruto. Nada más el ataque es para que no des fruto. Ahora, la semilla es la misma en los 4 casos, pero en 3 de los 4 no dio fruto por causa de ese ataque. El diablo se la lleva, la persecución, la tribulación, los afanes, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. Ahora, fíjense bien, hermanos. Los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas no son otra cosa sino ídolos que tú, por tu corazón idólatra, por tu tendencia y tu naturaleza caída, vas a poner en el lugar de Dios. Nadie te los va a poner, tú los vas a poner. Y por causa de esos ídolos, tú no vas a poder dar fruto. Son cosas que crecen en nuestra vida, así como crecieron los espinos y los cardos, y nos van a estorbar para que podamos dar fruto. Ahora, quiero que pongamos atención, hermanos, porque la mayoría de estas cosas que van a crecer en tu vida y que se te van a atravesar y que te van a impedir que des fruto, convirtiéndose en ídolos en tu vida, no son en sí cosas malas. Ojo con eso. Uno de esos ídolos que se te va a atravesar, una de esas cosas que te puede impedir que tú des fruto, es el trabajo. El trabajo, hermanos. Ya hablamos en una ocasión de la avaricia y ya dijimos que una de las razones por las que las personas no van a la iglesia, ¿por qué es? Porque me van a pedir dinero y por eso no quieren ir. O empiezan a prosperar y ya no van. ¿Por qué? Porque se enredan en sus trabajos. Y la gente dice, yo ya no puedo ir. ¿Por qué? Porque tengo mucho trabajo. ¿Por qué no van las personas a la iglesia? 2 razones principales. Me van a pedir dinero y yo no tengo tiempo. Tengo mucho trabajo. Ahora, esto no deja afuera, hermanos, incluso a las hermanas y al trabajo que ellas tienen como amas de casa. No estamos hablando de trabajo de empresarios, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de afanes, de ocupaciones que te envuelven, que te atrapan. El mundo, hermanos, si nosotros nos dejamos, nos va a atrapar. Y tú dices, no, a mí no me atrape, yo no ando viendo mujeres, yo no ando tomando, yo no ando así, pero ya estás tan enredado en el trabajo, tan ocupado, y no te diste cuenta que horas te fue jalando. Eso es como cuando se mete uno al mar y te vas haciendo para adentro, y el que está afuera te está viendo que cada vez te metes más, pero tú que estás adentro sientes que no te has metido porque puedes estar ya 50 metros adentro y todavía te sigue llegando aquí, y dices, pues en realidad no estoy muy adentro porque mira dónde me llega. Pero el que está viéndote desde afuera ve que ya estás lejos y dice, mira aquel cómo se está yendo y se está yendo, pero tú no te has dado cuenta. Ahora, no quiero que me malinterpreten, hermanos, porque la carne lo va a hacer.
Y va a decir, entonces no hay que trabajar o qué. Porque si el trabajo es un ídolo, pues ya no trabajo. A ver, voy a venir al culto, pues ya no trabajo. Y luego, ¿dónde voy a comer? Y luego, ¿con qué voy a pagar la renta? No, yo no estoy diciendo que no trabajen, hermanos. El trabajo no es una maldición como muchos piensan. Hay gente que piensa que el trabajo vino como una consecuencia del pecado. No, hermanos, ya había trabajo antes de que Adán y Eva pecaran. Nada más que la gente piensa que Adán estaba en una hamaca ahí meciéndose. No, Adán no estaba en una hamaca. Dice la Biblia que Dios puso a Adán en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y para que lo guardase. ¿Ya habían pecado ahí? No. Entonces, ¿el trabajo es consecuencia del pecado? No, hermanos, el trabajo es una bendición. El problema viene cuando nuestro trabajo, cuando nuestras ocupaciones, y acuérdense, estoy hablando incluso de mujeres haciendo sus quehaceres domésticos, cuando esos trabajos nos entretienen, nos absorben tanto que interfieren con nuestra relación con Dios, ahí es cuando hay un problema ya. Y esta gente dice, Señor, tú estás en el primer lugar de mi vida, pero tú sabes que el trabajo no me deja. No puedo, Señor, atenderte. No puedo atender tu palabra. No puedo orar porque estoy muy ocupado trabajando. Incluso hay muchos hermanos que buscan a Dios con el fin de obtener un trabajo. Para eso se acercaron a Dios, para obtener un trabajo, y cuando obtienen el trabajo, ¿creen que van a buscar más de Dios? No, se van a olvidar de Dios. Nosotros tenemos que encontrar el equilibrio, hermanos, entre trabajar, porque hay que trabajar, y permitir que el trabajo nos absorba al grado de que nos quite tiempo de nuestra relación con Dios. Es importante aclarar esto porque muchos caen en el otro extremo y dicen, entonces no voy a trabajar, no voy a trabajar. No, hermanos. Fíjense, Marta y María, en Lucas 10, a partir del verso 38. Marta y María, ¿se acuerdan de esa escena, hermanos? Jesús está ahí con ellos. Y María se sentaba a los pies de Jesús para escucharlo, ¿se acuerdan? Mientras Marta se afanaba y se preocupaba con muchos quehaceres. Y Marta le dice, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y Jesús le dice en el 41, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, hermanos, y a lo mejor, y hablándole aquí específicamente a las hermanas, porque es una palabra que Dios le dio a una mujer, a lo mejor esta es la realidad que estás viviendo tú en tu vida. Afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ahora fíjense bien, alguna hermana hacendosa, que es bien trabajadora, que ha descuidado su relación con Dios por tantos quehaceres que hace, a lo mejor escucha esta palabra y en su carne se enoja y dice, bueno, bien espiritual, ¿verdad, hermanos? Bueno, entonces yo ya no voy a hacer el quehacer, y ya no voy a lavar, y ya no voy a planchar, y ya no voy a lavar platos, y ya no voy a barrer, y ya no voy a sacar la basura, y me voy a tirar a escuchar prédicas. ¿Eso será lo que está enseñando aquí Jesús que hay que hacer? No, hermanos. Fíjense bien, ¿cuál es la clave para entender este pasaje? Jesús no está diciéndole a Marta que hay que estar de floja todo el día y que no hay que trabajar.
Lo que tenemos que entender aquí es que Jesús, hermanos, no iba a estar ahí todo el día con ellas. Y no iba a estar ahí con ellas todos los días. ¿Verdad que no, hermanos? Iba un rato, iba un día. Y en ese rato y en ese día, Marta tenía que cesar de todas sus actividades y calmarse un rato para escuchar la palabra, que es lo que estaba haciendo María. Nosotros, hermanos, aquí en este lugar, no estamos dando estudios todos los días, ¿verdad que no? Ni tampoco damos estudios a todas horas, ¿verdad que no? Damos un día a una hora. Ese día, hermanos, a esa hora, cese de sus actividades. Ese día, a esa hora, quítese todos esos afanes que lo tienen turbado y que lo apartan de Dios, para sentarse un ratito a escuchar la palabra del Señor. Ese día, hermanos, a esa hora. Ahora, después de que terminemos de escuchar la palabra, después de que María escuchó a Jesús, dice Jesús, bueno, yo me voy, porque Jesús seguía. María, párese y siga con sus quehaceres. Si nos damos cuenta el equilibrio, hermanos, no es que no hagas nada, no es que no trabajes, es que hagas tus cosas, pero no permitas que eso interfiera con tu relación con Dios. No oras porque tienes mucho trabajo, algo está pasando ahí. No lees la palabra porque tienes mucho trabajo, algo está pasando ahí. No vienes al culto porque tienes mucho trabajo, algo está pasando ahí. Estás poniendo al trabajo por encima de Dios. Estás afanada y turbada con muchas cosas. ¿Quién está haciendo eso? El diablo, el mundo. ¿Para qué? Para que no des fruto, porque si te mantiene ocupado, si te mantiene afanado, si te mantiene turbado, si te mantiene distraído, no vas a poderte acercar. Y los días se van pasando, y los meses se van pasando, y los años se van pasando, y ya cuando acuerdas te sigues llamando según tú cristiano, pero no tienes fruto, no hay fruto en tu vida. Ahora hay gente que dice, Jesús dijo que nosotros fuéramos como los pájaros, que no trabajáramos, porque hay cada cosa que inventa la gente, hermanos. Jesús dijo que fuéramos como los pájaros que no trabajan. No, hermanos. Jesús lo que estaba haciendo era hablarle a aquellos que estaban afanados en el trabajo y queriendo acumular riquezas. Ojo con eso. Jesús no le está diciendo a los cristianos en general que no trabajen y que sean como los pájaros. Fíjense, búsquenme Mateo capítulo 6. Mateo 6, verso 19. Me dicen con un amén cuando lo encuentren, más hermanos. Fíjense bien, hermanos. 19. No se hagan tesoros en la tierra. Ahí está lo que vimos ya de la avaricia de hace unas semanas. Donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Versículo 25. Por tanto les digo, ¿no qué? No se afanen. ¿A quién les está hablando? A personas como Marta, hermanos, afanados y turbados con muchas cosas. Y dice Jesús, no se afanen por su vida.
qué van a comer, qué van a beber, ni por su cuerpo qué van a vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellos? Esa es la lección, hermanos. Dios no dice, sean como los pájaros y no trabajen. No, al hombre tiene que trabajar, pero no te afanes. El afán ya viene cuando interfirió tu trabajo con tu relación con Dios. Ahí ya se convirtió en un afán, ahí ya se convirtió en un ídolo, en algo que te va a estorbar y que no te va a permitir dar fruto. El mensaje es trabaja, pero no te afanes. Ahora, algunos cristianos, hermanos, malinterpretaron las palabras de Jesús y dijeron, Jesús dijo que como los pájaros, pues los pájaros no trabajan, entonces vamos a ser como los pájaros. Búsquenme 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Pablo regaña en la iglesia a gente que se creían pajaritos, que dijeron, yo no voy a trabajar, el Señor dijo que no me preocupara y no voy a trabajar, y andaban de casa en casa comiendo, pidiéndole a los hermanos. Fíjense el verso 6, ¿sí lo hallaron, hermanos? Dice, pero les ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿A qué se refiere, hermanos, con hermanos que andan desordenadamente? Fíjense el versículo 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera tenéis que imitarlos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos en vano el pan de nadie, sino que trabajamos, ahí estaba el problema, con afán y fatiga día y noche. Ahora fíjense bien, alguien puede decir, oye, pero Pablo estaba trabajando con afán, y tú nos estás diciendo que no trabajemos con afán, y Pablo trabajaba con afán. Sí, pero fíjate lo que Pablo hacía. Pablo enseñaba, Pablo escribía las cartas, y tú no te sabes ni 2 versos. Entonces no vas a decir, yo como Pablo me voy a afanar también. No, él estaba afanado cuando se tenía que afanar, y luego se dedicaba a Dios cuando se tenía que dedicar a Dios. Dices, trabajamos con afán y fatiga día de noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, dice. Ahora, dice el versículo 9, no porque no tuviésemos derecho, sino por darles nosotros mismos un ejemplo. ¿Un ejemplo de qué, hermanos? Que debíamos que hacer, ¿qué? Trabajar. Nosotros debemos trabajar. Por eso les digo, no es malo el trabajo en sí mismo, se puede convertir en un ídolo cuando estorba a tu relación con Dios. Pero ¿qué hay que trabajar? Hay que trabajar. Dice, un ejemplo para que nos imitaseis. Verso 10. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, ¿qué cosa, hermanos? Que tampoco coma. ¿Cuál era el problema entonces entre algunos hermanitos hace 2000 años allá en Tesalónica que andaban desordenadamente? Porque no querían trabajar. ¿Por qué no querían trabajar? Porque Jesús dijo que no se preocuparan, que vieran las aves del cielo, que ni trabajan ni guardan. No, malinterpretaron las palabras de Jesús. No hay que afanarse al grado de que te estorbe en tu relación con Dios. No hay que afanarse de manera que pongas el trabajo en el primer lugar, que es el que Dios debe tener, porque debes amarlo a Él por sobre todas las cosas, incluido tu trabajo. Pero de que tienes que trabajar, tienes que trabajar.
Y les dice Pablo, el apóstol lleno del Espíritu Santo, y si alguno no quiere trabajar, que no coma. ¿Por qué? Porque era gente que no quería trabajar, pero iba a las casas de los hermanos que sí trabajaban y les pedían de comer. Y los hermanos, como decían, ah, caray, pues aquí dices, si te piden de comer, pues dale. Pues le dábamos al hermano, ¿verdad? Y decían, ay, pobre hermano, ahí viene y mira, el hermano, vamos a darle un taco. Y en la otra casa, yo también le voy a dar un taco. Y mantenían a un montón de gente que no quería trabajar. Y Pablo les dice, no. Esa gente anda desordenada. Nosotros trabajamos, les pusimos ejemplo de trabajar. Ustedes tienen que trabajar. Y el que no quiera trabajar, que no coma. Dice el 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. No nada más no trabajaban, hermanos, sino que como andaban de casa en casa, su trabajo era ¿cuál? El chisme. Entremetiéndose en lo ajeno. En lugar de trabajar, andaban de chismosos todo el día. Iban y les daban un taco. ¿Y cómo, hermano? No, es que mi esposa anda... Ay, y luego iba a la casa del otro. Ya le dijeron que la hermana, y le daban otro taco allá. Y andaban todo el día, hermanos. Imagínense la vida de algunos cristianos de hace 2000 años. No trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Entonces el Espíritu Santo no quiere que ustedes estén de flojos. El Espíritu Santo no quiere que ustedes anden de chismosos en las casas perdiendo el tiempo. Pero, de jacaleros, digo César, pero Dios no quiere tampoco que el trabajo se convierta en un ídolo que les estorbe para con su relación con Dios. ¿Sí entendemos el equilibrio, hermanos? Es un equilibrio. No es que no trabajes, trabaja. Pero si te estorba para con tu relación con Dios, ya, ahí hay un problema. Ahí hay un ídolo ya. Estás idolatrando el trabajo. Hay espinos y cardos en tu vida que pueden ahogar la palabra que se te está dando y hacerla infructuosa. Dice el versículo 12, a los cuales dice, a los tales, sí, por eso me confundí, mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. ¿Hay que trabajar, hermanos? Sí. ¿Hay que trabajar tanto que no tengamos ya tiempo para las cosas de Dios? No. Hay que tener tiempo para orar, hay que tener tiempo para leer la palabra, hay que tener tiempo para compartir la palabra y hay que tener tiempo para estudiar la palabra y para venir a las reuniones, hermanos. Porque si no, ahí ya hay un problema.